comenzar con la clase. 2 minutitos para quienes se vayan sumando. Y para quienes lo vean con posterioridad, el fin de semana, en la noche, en la mañana, o a cualquier hora en la que tengan tiempo para poder ver esta clase correspondiente al 2. Al 2 de junio, es la tercera clase. Y por lo tanto también va a ser un tercer texto, pero eso ya se los voy a comentar en 2 minutitos más. Pero como ya hay alguien conectado, aprovecho de señalárselo. En 1 minuto comenzamos la clase para que estén atentos. Estamos a punto. En unos segundos partimos con la tercera clase de la prueba de acceso a la educación superior, prueba de transición, de ingreso a las universidades. Bueno, se le ha llamado de muchas maneras. Esta es el área de lenguaje hoy día. Ahora sí, siendo las 4 de la tarde en punto, vamos a dar inicio entonces a la clase correspondiente a este día jueves 2 de junio del año 2022, en el preuniversitario para la prueba de acceso a la educación superior en el área de lenguaje. Hoy lenguaje va en este horario. Habitualmente lo tenemos a las 5 de la tarde, a las 17 horas. Pero hoy hemos invertido el orden por un compromiso que tenía el profesor de biología, de ciencias, que va a comenzar su clase a las 5 de la tarde. Así es que a quienes se suman para la clase de ciencias, les repito que a las 5 de la tarde va a estar el profesor Rodolfo Pavés iniciando su clase. Luego, en 1 hora más, una vez que nosotros terminemos con la clase de lenguaje. Y lo primero que hoy les quiero señalar es darles la bienvenida, la más cordial bienvenida, saludarlos con un muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, según sea la hora en que ustedes se conecten para trabajar en el preuniversitario de lenguaje y trabajar con algunos de los textos que hemos ido viendo en cada una de estas sesiones. En la clase anterior, nosotros estuvimos viendo justamente la guía que ustedes observan a través de la pantalla, que es la guía educativa cuyo nombre es la Macrauquenia. La Macrauquenia, un animal desaparecido hace 13.000 a 9.000 años atrás, en que se extinguieron estos mamíferos que eran considerados como la megafauna. Esto lo trabajamos la clase pasada, por eso solamente hoy yo se los muestro como un antecedente de lo que hicimos la clase anterior. Y también les quiero recordar, este era un texto bien corto, bien sencillo, bien fácil, donde las respuestas prácticamente eran explícitas, es decir, las respuestas estaban en el texto. Había que simplemente ubicarlas, concentrarse y buscarlas bien para lograr encontrar la respuesta. Habían 2 o 3 preguntas que eran de interpretación, porque, y esto es válido para todo, para todos los textos, es válido que siempre hay que descartar
aquella alternativa que por ningún motivo podría ser la correcta, porque no aparece señalado en el texto. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno, como lo pueden ver, este es un texto que vimos ya, reitero, la clase pasada, que era bastante sencillo, que nos hablaba de este animal, la Macrauquenia desaparecida, nos mostraba la anatomía allí en su momento, y en una de las preguntas que aparecía era respecto de por qué se muestra la fisonomía tanto de la Macrauquenia como de los seres humanos. Y la respuesta correcta en esta pregunta era para contrastar, hacer un contraste evidente en lo que era la estatura entre la Macrauquenia y nosotros los seres humanos. Como ven ustedes, aparece 1,65 m, que es como la medida estándar, la más habitual entre los seres humanos, a pesar de que hay algunos de 1,70 m, 1,80 m, etc., pero no más allá de 2 metros, que son muy excepcionales los seres humanos, y además la estructura voluminosa que tiene la Macrauquenia. Entonces, esa fotografía se mostraba para hacer la diferencia entre la Macrauquenia y los seres humanos. Y luego nos hablaba también de los hallazgos de la Macrauquenia en Chile. Esto solamente lo estoy señalando a modo de recuerdo, porque esto lo vimos íntegramente en la clase pasada. Pero como puede haber estudiantes que no estuvieron y que pueden hacer ese texto ahora o después, aprovecho de hacerle estos comentarios generales. Aquí, por ejemplo, aparece un mapa, el mapa de Chile junto a la Macrauquenia, ¿no es verdad? Y aparecen zonas como Calama, Tongoy, Chacabuco, el lago General Carrera y también la cueva del Milodón, que justamente son los lugares donde dejó rastros la Macrauquenia, quiere decir que habitó allí y los últimos rasgos y rastros de este animal fueron encontrados en estos lugares. Y precisamente una de las preguntas apuntaba justamente hacia allá. Ahora, rápidamente, les voy a dar las respuestas a este texto que ya trabajamos la semana pasada para entrar en el que nos corresponde en el día de hoy y alcanzarlo a terminar oportunamente. Por ejemplo, en la pregunta número 10 nos preguntaba qué se entiende por la megafauna en el texto. Y la respuesta correcta era justamente la alternativa A. Grandes animales en Sudamérica se extinguieron hace 9.000 años. ¿Ya? Grandes animales que en Sudamérica se extinguieron hace 9.000 años. Aquí voy un poquito más rápido porque esto, reitero, lo vimos la semana pasada. ¿Cuál es la función de la primera columna del texto que comienza con la expresión hace 13.000 a 9.000 años? Allí la idea es darle contexto al texto que se va a analizar. Es decir, en qué época, en qué año está situado este texto del cual se conversó. Por lo tanto, la alternativa C era la correcta en la número 11. La 12. ¿Con qué propósito se nombra a los tapires en el texto? La idea allí era, ¿cierto?, un poco poder ejemplificar una característica anatómica común con la Macrauquenia. Quiere decir que la Macrauquenia de alguna manera se parecía a los tapires que existen actualmente, que son animales también un poco más chicos, pero que tienen una anatomía relativamente similar. Después, vimos también en aquella oportunidad la pregunta número 13, ¿cuál es la función de las figuras humanas que aparecen en la sección titulada Anatomía de la Macrauquenia? Y yo ya les había dado esa respuesta, que es la letra B, contrastar la estatura de los seres humanos con la de la Macrauquenia. La número 14. ¿Qué información es verdadera sobre la presencia de la Macrauquenia en Chile? Como digo, esto ya lo vimos, pero
Aquí la alternativa correcta es la letra A, que se han encontrado restos que datan de la era cenozoica, 2,5 millones a 10.000 años atrás. La 15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con la macrauquenia? Aquí la alternativa correcta era la letra A, que se alimentaba de árboles. De hecho, el texto decía, en algún minuto, decía que la macrauquenia ramoneaba en los árboles y que esa era su dieta. Es decir, no dice explícitamente la macrauquenia se alimenta de árboles, pero dice que es su dieta, que es lo mismo. Por lo tanto, allí nosotros interpretamos que obviamente la macrauquenia se alimentaba, ¿no es cierto?, de los árboles. Y ya estamos llegando a la número 16, respecto de la extinción de la macrauquenia, ¿cuál es verdadera? En este caso es la letra B. Se sabe que en Chile ocurrió durante la era cenozoica, que también aparece en el texto, está escrito, explícito, solamente había que buscarlo y usted lo podría encontrar. 17. Respecto de la macrauquenia, ¿cuál de los siguientes datos se presenta como una hipótesis no comprobada? Sabemos que una hipótesis no es una ley en el lenguaje científico, por lo tanto es algo que no se ha comprobado, es una idea posible, una idea que tenemos. ¿Cuál es esa hipótesis? La hipótesis correspondía a la letra B, su desplazamiento en manadas. El texto decía que se piensa, se cree que la macrauquenia se desplazaba en pequeñas manadas, pero ese que se cree, se piensa, lógicamente es una hipótesis. La número 18. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un elemento de la clasificación taxonómica de la macrauquenia? Esto aparecía en un rectángulo que estaba al costado derecho de su pantalla y la respuesta allí era la inclusión dentro de la clase Mammalia, que aparecía claramente, era la única que podía ser, era esa, ¿ya? Para que lo vean ustedes en su texto posteriormente, se van a dar cuenta que es la alternativa correcta. La 19. ¿Qué opción representa el contenido de la sección titulada Hallazgo de macrauquenia en Chile? Ubicación de restos de la macrauquenia en Chile, factores de la extinción de la macrauquenia en Chile, características del hábitat de la macrauquenia en Chile o la identificación de diversas huellas de la macrauquenia en Chile. Por descarte, nunca podría ser factores, porque nunca se mencionan los factores en ese dibujo. Tampoco se mencionan las características, ni siquiera las huellas. Por lo tanto, por descarte, llegamos a la conclusión que la alternativa correcta es la letra A. Ubicación de restos de la macrauquenia en Chile. Desde Calama, ¿recuerdan? Calama, pasando por Chacabuco, llegando a General Carrera y finalmente terminando en la cueva del Milodón, ¿no es cierto? Tongoy también estaba por allí. Es la ubicación de los últimos restos que aparecieron de la macrauquenia en Chile. Bueno, eso fue lo que vimos en la clase pasada. Eso solamente como un recuento rápido de lo que vimos en la clase pasada por si alguien todavía estaba interesado en aquello. Ahora sí vamos a pasar inmediatamente al texto que nos corresponde en el día de hoy. Es un texto en un lenguaje un poco vulgar, es un texto un poco más cabezón, es un poco más difícil, un poco más complejo, pero no tanto. Van a tener que tener paciencia porque lo vamos a tener que leer y comentar algunas cosas que sí son importantes para responder a las preguntas. Pero este es el tipo de texto que aparece en la prueba. Por lo tanto, es necesario que tengamos esa paciencia y que tengamos, ¿verdad?, la concentración necesaria. Este es el fragmento del libro La Ciencia, su método y su filosofía de Mario Bunge, publicado esto en 1959.
en el siglo XX. Y va por párrafos, ¿ah? Pongan atención a eso. Los párrafos siempre están separados por un punto aparte. Y hay muchas veces que las preguntas nos dicen, ¿qué dice en el tercer párrafo, por ejemplo? ¿O qué nos quiere decir el autor en el cuarto párrafo? Bueno, los párrafos se separan por punto aparte. No importa la cantidad de líneas. Un párrafo puede tener una línea. Un párrafo puede tener una línea. Y si es punto aparte, es un párrafo. Puede tener 10 líneas, 20 líneas, y punto aparte sigue siendo un párrafo. El punto aparte determina el párrafo. Eso que no se les olvide nunca. El punto aparte determina el párrafo. Cada párrafo está determinado por punto aparte. No importa la cantidad de líneas que tenga. Muy bien. Me acordé porque aquí tenemos el primer párrafo. Apenas se discute ya que la ciencia es lo que distingue la cultura contemporánea de las anteriores. La ciencia no solo es el fundamento de la tecnología, que está dando una fisonomía inconfundible a nuestra cultura material, sino que de continuo absorbe, las toma, ¿no es cierto?, disciplinas que otrora fueron artísticas y filosóficas. Ayer, la antropología, la psicología y la economía. Hoy, la sociología y la historia. Quiere decir que estas disciplinas están hoy integradas a la ciencia. Y mañana probablemente, quizá, la estética y también la ética puedan integrarse dentro de lo que es una disciplina científica. Además, la concepción del mundo del hombre contemporáneo se funda en medida creciente sobre los resultados de la ciencia. El dato reemplaza al mito, la teoría a la fantasía, la predicción a la profecía. La cultura social y la personal se tornan en suma cada vez más científicas. Nuestra cultura social y personal cada día se vuelve más científica, es lo que está diciendo ahí el autor. La Ilíada era tildado de ignorante, es decir, hace un siglo, quien ignoraba la Ilíada era tildado de ignorante. Cuidado. La Ilíada es un texto, una de las obras más antiguas escritas por el griego Homero, un autor no vidente, Homero. La Ilíada, quien ignoraba la Ilíada era tildado de ignorante. Hoy lo es con igual justicia quien ignora los rudimentos de la física, de la biología, de la economía y de las ciencias formales. Hay alguien que se mete con el audio, por favor, para que si lo pudiera bajar un poquito, que interrumpe con un ruido. Gracias. Decía que hoy el que es tildado de ignorante es aquel que desconoce la física, la biología o la economía. Como antes era tildado de ignorante el que desconocía a Homero y la Ilíada, autor también de la Odisea, ojo, ¿eh? Bueno, con razón, porque estas disciplinas nos ayudan mejor que Homero a desenvolvernos en la vida moderna y no solo son más útiles, sino que también son intelectualmente más ricas. Ese es el primer párrafo. El segundo párrafo. Semejante actitud no implica desdén, eso significa desprecio, ¿no es cierto? Desdén. Semejante actitud no implica desdén para con las artes y las llamadas humanidades. No significa que sea digno de admiración el especialista que permanece insensible a la belleza o que menosprecia la investigación filológica. Lo criticable es que en el siglo de los mayores avances sociales y de la energía nuclear, se siga sosteniendo que la literatura y la crítica literaria deben seguir siendo el eje de la cultura, o por lo menos la base de la formación cultural. Aquí se hace una especie de crítica a que la literatura o la crítica literaria
siga siendo como un eje importante de la cultura, como que el autor no está tan de acuerdo con eso. A él le parece que debe haber más bien una simbiosis, es decir, debe haber una compatibilidad entre lo que es la literatura y la ciencia. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, modernicemos el concepto de humanidades y equilibremos los diversos ingredientes de la educación, ofreciendo las posibilidades de una educación integral. Ahí lo dice, ¿verdad? Una educación integral y actual, completa, completa. Si la vida no es ni debe ser puro goce, y si la cultura no es ni debe limitarse a hacer comentario de textos, entonces es preciso que renovemos la idea acerca del lugar que deben desempeñar las artes y las humanidades en la educación moderna. Sostener que el goce estético y la educación, para refinarlo, deben ocupar un lugar más importante que la búsqueda de la verdad, de la utilidad y del bien social, no es hoy signo de cultura refinada, sino de incultura, de egoísmo, de frivolidad. Frivolidad es sinónimo de superficialidad. Frivolidad propia de salones victorianos, es decir, que está quedando en el pasado, ¿no? Aquello de seguir pensando que la literatura, ¿no es cierto?, es la base de la ciencia, o que el goce estético y la educación, para refinarlo, debe ocupar un lugar más importante que la búsqueda de la verdad. Dice ahí el autor que eso no es así. Y en el tercer párrafo, es como pregunta: ¿cómo es posible seguir sosteniendo que la ciencia y la filosofía de la ciencia son áridas, inhumanas o deshumanizadas, siendo por ello preciso dulcificarlas y dignificarlas mediante una dosis de las llamadas humanidades? ¿Acaso las teorías científicas y metacientíficas se encuentran en la naturaleza para que pueda tildárselas de inhumanas? ¿No son acaso creaciones humanas que suelen costar un esfuerzo de imaginación y de concepción mayor que la mayoría de las obras literarias y de la crítica literaria? ¿Acaso las obras científicas y metacientíficas no emplean, además de elementos sensibles y del lenguaje diario, almacenes de experiencias instrumentales, conceptuales y lenguajes enormemente más ricos que los que usa el escritor? Consúltese cualquier revista científica y se advertirá cuán ardorosa, cuán ardiente, cuán importante, cuán intensa, aunque controlada, es la imaginación requerida para inventar una teoría, o para hacer un cálculo aproximado, o para diseñar un instrumento. Solo cree que la ciencia es pobre en conceptos y en imágenes, y que la investigación científica carece de poesía. Quien tiene pobres informaciones acerca de la vida de la ciencia, junto con la filosofía, ella constituye la más rica creación del espíritu. ¿Por qué entonces? Pongan atención a este párrafo, a esta idea de este párrafo. ¿Por qué entonces oponer las humanidades a la ciencia como si éstas fuesen menos humanas que aquellas, y como si no fuesen precisamente las ciencias las que alcanzan el conocimiento profundo y adecuado del hombre? Aquí se hace la pregunta entonces: ¿por qué separar las humanidades de la ciencia si ellas juntas son integrales, son integradas? Dígase más bien que la ciencia y las llamadas humanidades no son antagónicas, sino complementarias, aún reconociendo que en la época contemporánea el centro de la cultura se desplaza de las humanidades a la ciencia. Últimamente ocurre eso, ¿no? La cultura está más desplazada hacia la ciencia que hacia las humanidades. Cuarto párrafo y último. ¿Cómo lograr eficazmente la integración de la ciencia y de las humanidades en la enseñanza universitaria?
Hagámonos acá una pregunta y una pequeña aclaración. Generalmente se separa a las ciencias, por un lado, las que usan el método científico, que se trabajan en laboratorio, esas serían las ciencias. Y las humanidades son las que se trabajan más en la sala de clase, en la biblioteca, con libros, escritores, filósofos, cultura, etc. Esa es la definición que se está haciendo y se pretende incorporar respecto de ciencia y de humanidades. El autor se pregunta, ¿cómo lograr eficazmente que se integren la ciencia con las humanidades en la enseñanza universitaria? La solución que suele ofrecerse en algunos países consiste en agregar trabajos de laboratorio al plan de estudio de las humanidades y literatura al plan de estudio de la ciencia, ¿no? Que muchas veces la ciencia carece de literatura. Pura ciencia, puro número, pura teoría, pura hipótesis y nada de literatura. Y al contrario, las humanidades no tienen laboratorio, que es lo que pasa actualmente. Entonces, ¿cómo solucionar para que se integren? ¿Ya? No debe asombrar que esta solución sumista fracase. Lo que se agrega se considera materia blanda, que se tolera y estudia desgano sin que deje rastro. No se logra una reorientación de los estudios universitarios y de la mentalidad de los estudiantes con el mero agregado de cursos. Si lo que se busca es una síntesis, ¿verdad? Debe ensayarse una solución integradora y no aditiva, es decir, no agregar algo más, sino algo integral. Y la pregunta casi final, ¿por qué no ensayar el cultivo de una actitud filosófica en las ciencias naturales y sociales y una actitud científica en la filosofía y en las llamadas humanidades, para poderlas integrar, colocar en la ciencia una actitud filosófica y colocar en la filosofía una actitud científica? Se pregunta el autor por qué no hacer eso para poderlas integrar. ¿Ya? No hay por qué buscar la ciencia fuera de las humanidades, cuando lo que se requiere es encararlas en forma científica. Ni hay por qué buscar la filosofía fuera de la ciencia, cuando se sabe que ésta posee sustancia filosófica. ¿Ya? Entonces, la ciencia también posee sustancia filosófica. Se pretende acá entonces que haya una integración tanto de las humanidades como de la ciencia. De esto nos habló hace muchas épocas y años atrás, por ejemplo, el filósofo José Ortega y Gasset en su obra Misión de la Universidad. Si alguien tiene la oportunidad de leerla, léala. Este es el escrito de Mario Bunge, La ciencia, su método y su filosofía. Es un fragmento, no es la obra completa. Fragmento significa que es una parte, no el todo. Ahora bien, vamos a pasar entonces a el desarrollo de las preguntas. Si ustedes pusieron suficiente atención al texto que acabamos de leer y fueron estando bien concentrados, podemos de alguna manera ir resolviendo las preguntas. La número 20 dice, ¿con qué finalidad se menciona la Ilíada en el primer párrafo del fragmento leído? ¿Se acuerdan que yo les mencioné a la Ilíada? Les hablé de Homero, el vate ciego, el escritor ciego Homero, escribió la Ilíada. Y les dije que en esa época de los griegos, época remota, la Ilíada es uno de los primeros libros escritos que existe, bueno, se tildaba de ignorante al que no conocía a la Ilíada, ¿ya? En esos tiempos, el que no conocía la Ilíada era tildado de ignorante. Eso se los dije. ¿Cuáles son las alternativas que nos dan? Vamos a la pregunta. ¿Con qué finalidad se menciona la Ilíada en el primer párrafo del fragmento leído? A.
para resaltar el conocimiento literario ha perdido importancia para la cultura de una persona en la actualidad. Letra B, para ejemplificar cómo la literatura en el ámbito de las humanidades ha sido asimilada por la ciencia. Esa en ningún caso aparece en ese fragmento. La letra B no aparece por ningún lado, esa se descarta inmediatamente. Letra C, para comparar la ignorancia que significaba el desconocimiento de la obra de un pasado con la incultura que implica hoy en día no conocer la ciencia. Letra D, para contrastar las causas por las que el conocimiento del pasado no resulta relevante para las necesidades actuales. La letra D tampoco se menciona por ningún lado en ese fragmento. E, para explicar la razón por la cual la ciencia brinda un saber más útil para desarrollarse en la vida moderna. ¿En qué parte del texto dice eso acerca de la Ilíada? En ninguna parte. En ninguna parte. Entonces, lógicamente, aquí la alternativa correcta es la letra C. La letra C. Vamos a la pregunta. ¿Con qué finalidad se menciona la Ilíada en el primer párrafo del fragmento leído? Para comparar la ignorancia que significaba el desconocimiento de la obra, ¿no es cierto? El desconocimiento de la obra en un pasado con la incultura que implica hoy en día no conocer la ciencia. ¿Ya? Esa es la alternativa correcta. La letra C. ¿Ya? La letra C. Respecto de la Ilíada. ¿Por qué se nombra? Porque el que no conocía la Ilíada en los tiempos antiguos era tildado de ignorante. Así como el que no conoce la ciencia hoy en día también es tildado de ignorante. Bueno, por eso la alternativa correcta ahí es la alternativa C. La 21. Según el autor del texto, ¿cuál de las siguientes disciplinas sigue sin ser asimilada por la ciencia? Letra A, la historia. Letra B, la ética. Letra C, la psicología. Letra D, la antropología. Y letra E, la sociología. Fíjense ustedes que esta pregunta uno la podría responder incluso sin haber leído el texto. Sin haber leído el texto, uno podría responder a esta pregunta porque ocurre que aquí se nombran, casi todas son ciencias, pero en el texto solamente se mencionan dos que dice que tal vez mañana, en un futuro, puedan ser ciencia. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Pusieron atención? Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo para que esto no quede como en el aire. A ver, vamos a buscar. Lo que más adelante dice el texto puede llegar a ser ciencia. Primero nos hablaba de Homero. Bueno, acá, miren, acá está. Partamos de ahí justamente del punto, donde dice, no solo es el fundamento de la tecnología que está dando una fisonomía inconfundible a nuestra cultura material, sino que de continuo absorbe disciplinas que otrora fueron artísticas y filosóficas. Dice, ayer la antropología, la psicología, ¿cierto? La economía, hoy la sociología y la historia están dentro de la ciencia, ¿no? Mañana, quizá la estética y la ética, quizá mañana la estética y la ética puedan estar dentro de la ciencia. Entonces, vamos a la pregunta. Vamos a la pregunta. Según el autor del texto, ¿cuál de las siguientes disciplinas sigue sin ser asimilada por la ciencia? Está claro, ¿no?
Si todavía no lo es, pero lo puede ser en el futuro, significa que hoy no está asimilada por la ciencia. ¿Cuál se menciona en el texto? Mañana, dice, será la ética y la estética, o la estética y la ética. Y aquí la pregunta es, ¿la historia, la ética, la psicología, la antropología o la sociología? ¿Cuál es la alternativa correcta? Muy bien, muy bien. La letra B, la ética, ¿no? La ética sigue aún sin ser asimilada por la ciencia. Las otras lo son ya, la historia, la psicología, la antropología, la sociología. Por eso les decía que uno, incluso sin haber leído el texto, podía haber concluido que la letra B, la ética, era la alternativa correcta. Espero que me vayan siguiendo más o menos en el razonamiento. La número 22. ¿Cuál es la actitud del autor del texto respecto de las humanidades? ¿Cuál es la actitud? Letra A, las critica, porque son saberes menos relevantes que la ciencia. Las respeta porque son un conocimiento propio de la cultura tradicional. C, las acepta pero rechaza su formalidad y carencia de utilidad social. Letra D, las reconoce porque han sido absorbidas por las ciencias naturales. Y la letra E, las valora, pero les asigna un nuevo sentido complementario a las ciencias. ¿Qué le parece? Esta es una pregunta de interpretación. Si nosotros leímos con atención el texto, tenemos que interpretar aquí cuál es la respuesta correcta. ¿Qué piensa el autor de las humanidades? No las critica, no las critica. Él las menciona, hace comparación, las valora indudablemente. Las respeta, pero no porque sean un conocimiento propio de la cultura tradicional, eso no lo dice el texto. Tampoco es que las acepta y luego las rechaza. ¿Cómo hacer eso? Las acepta, pero las rechaza por la formalidad y carencia de utilidad social. Esa alternativa C es casi absurda, porque es un poco incomprensible. La letra T, la reconoce porque han sido absorbidas por las ciencias naturales. Jamás ha ocurrido. Jamás ha ocurrido que las humanidades han sido absorbidas por las ciencias naturales. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? El autor las valora. Las valora, pero les asigna un nuevo sentido complementario a la ciencia, ¿no? Por eso que dice que las humanidades y las ciencias tienen que complementarse, tienen que equilibrarse, que las humanidades tienen que colaborarle a la ciencia y las ciencias tienen que colaborarle a las humanidades, pero de manera integral, ¿no? Entonces el autor valora las humanidades, pero les asigna un nuevo sentido complementario a la ciencia, ¿no? Alternativa correcta, alternativa E. Muy bien. Alternativa E es la correcta allí. Pasemos. Espero que vayan siguiendo los razonamientos. Es muy importante en la comprensión lectora, jóvenes, señoritas y caballeros, es muy importante en la comprensión lectora el descarte, darse cuenta de que hay alternativas que son como absurdas, que el texto nunca ha dicho eso. Por eso hay que poner mucha atención a lo que realmente dice el texto y volver a ver el texto, ir a la pregunta, volver al texto y ver qué sí aparece, o con otras palabras, interpretarlo, ¿ya? Interpretarlo. No dejarse llevar por algunas alternativas que son distractores, que nunca han estado en el texto. Bueno, la pregunta 23.
Y aquí aparece el párrafo, ¿se da cuenta? Al principio yo les dije que los párrafos se separan por punto aparte. No importa que tengan una línea. Si es punto aparte, es párrafo. ¿Ya? Según el tercer párrafo, ¿por qué una persona puede negar el valor humano de la ciencia? ¿Por qué el tercer párrafo? ¿Cierto? ¿Por qué, según el tercer párrafo, una persona puede negar el valor humano de la ciencia? Vamos al tercer párrafo. Tercer párrafo. Tercer párrafo. ¿Cómo es posible seguir sosteniendo que la ciencia y la filosofía de la ciencia son áridas, inhumanas o deshumanizadas, siendo por ello preciso dulcificarla y dignificarla mediante una dosis de la llamada humanidad? Y se hace una serie de preguntas acá, ¿no? Una serie de preguntas, y después dice, consúltese cualquier revista científica y se advertirá cuán ardorosa, aunque controlada, es la imaginación requerida para inventar una teoría o para hacer un cálculo aproximado, o para diseñar un instrumento. Solo cree que la ciencia es pobre en conceptos y en imágenes y que la investigación científica carece de poesía, ¿no? Quien tiene pobre información acerca de la vida de la ciencia cree que carece de poesía, ¿no? Sin embargo, filosóficamente tiene un tremendo espíritu, la ciencia. Ese es el tercer párrafo, si uno lo lee completo, y volvemos a la pregunta, ¿no es cierto? Pregunta 23. 23. Según el tercer párrafo, ¿por qué una persona puede negar el valor humano de la ciencia? A, porque desconoce el aporte de la ciencia a las humanidades. No se dice eso. Porque ignora cómo funciona el mundo contemporáneo. Ese es un distractor. Ese es una alternativa típicamente de distracción. Porque eso en ninguna parte del texto aparece. Y tampoco ni siquiera lo podemos llegar a pensar, digamos, que una persona niega el valor humano de la ciencia porque ignora cómo funciona el mundo contemporáneo. ¿Qué tiene que ver el mundo contemporáneo en general con la ciencia? Nada. Letra C, porque tiene escasa información respecto de la ciencia. Esa podría ser. Claro, porque tiene escasa información respecto de la ciencia, entonces por eso piensa que no tiene ni filosofía ni tiene poesía. Letra D, porque recibió una educación basada en las humanidades. Tampoco, tampoco. Menos todavía. Si una persona recibió una educación basada en las humanidades, en lo humano, ¿cómo hacer que le va a negar el valor humano a la ciencia? Imposible. O la letra E, porque adquirió conocimientos irrelevantes sobre la ciencia. Tampoco, tampoco. Tampoco aparece eso en el tercer párrafo. Tampoco aparece eso en el tercer párrafo. La más sensata de las alternativas es... La más sensata de las alternativas es la letra C, según el tercer párrafo. ¿Por qué una persona puede negar el valor humano de la ciencia? Porque tiene escasa información respecto de la ciencia. 23C. Lo que acertaron, muy bien. Y pueden volver a leer el tercer párrafo y se van a dar cuenta de que justamente lo dice allí, que carece de la información suficiente. Y por eso, como que va en desdén de la ciencia. Muy bien. Pasemos a la número 24. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede concluir a partir de la lectura del cuarto párrafo del texto leído? Letra A. La filosofía es la disciplina humanista más cercana a las ciencias naturales. O sea,
Disculpen que sonría, pero esa alternativa no tiene ningún asidero. La filosofía es la disciplina humanista más cercana a las ciencias naturales. ¿Les parece? Así, sin haber leído el texto, no, imposible. La mejor educación universitaria debe integrar la ciencia y la humanidad. Esa está bastante interesante, ¿verdad? Está muy interesante. Lo dijimos y lo leímos. La mejor educación universitaria debe estar integrada tanto por la ciencia como las humanidades. Veamos la C. Las ciencias naturales deben asimilarse a la llamada disciplina humanista. Asimilarse quiere decir que deben asemejarse. ¿Piensan ustedes que las ciencias naturales, sin haber leído el texto, deben asemejarse a las disciplinas humanistas? ¿Son semejantes? No, no son semejantes. Letra D. Las actuales humanidades carecen de base científica que les proporcione credibilidad. Eso el texto no lo dice en ninguna parte. En ninguna parte el texto dice que las actuales humanidades carecen de base científica que le proporcione credibilidad. Letra E. Las humanidades son una materia que está implícita dentro de la formación científica. Tampoco está eso presente en el texto. Y volviendo a lo que siempre les digo, la más sensata de las alternativas, que no es descabellada, que no es distractor y que además está explícitamente señalada en el texto respecto de la pregunta: ¿cuál de las siguientes afirmaciones se puede concluir a partir de la lectura del cuarto párrafo del fragmento leído? La más sensata es la letra B. Muy bien. La letra B. La mejor educación universitaria debe integrar las ciencias y las humanidades. Lo dice el cuarto párrafo. Vayan al cuarto párrafo. Lean el cuarto párrafo. Miremos el cuarto párrafo. Miremos el cuarto párrafo. Miremos el cuarto párrafo. Ahí está. ¿Cómo lograr eficazmente la integración de la ciencia y de las humanidades en la enseñanza universitaria? La solución que suele ofrecerse en algunos países consiste en agregar trabajos de laboratorio a los estudios de la humanidad. Y finalmente dice, si lo que se busca es una síntesis, debe ensayarse una solución integradora. Una solución integradora. ¿Por qué no ensayar el cultivo de una actitud filosófica en las ciencias naturales y sociales y de una científica en la filosofía y en las humanidades? No hay por qué buscar la ciencia fuera de las humanidades cuando lo que se requiere es encararlas en forma científica. Ni hay por qué buscar la filosofía fuera de la ciencia, cuando se sabe que ésta posee una sustancia filosófica. Hay que integrarlas. Entonces, por eso la número 24, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se puede concluir a partir de la lectura del cuarto párrafo? Es la letra B. La mejor educación universitaria debe integrar las ciencias y las humanidades. Aparece en el texto. Se deduce del cuarto párrafo del texto, ¿no? Que haya, incluso usa la palabra integración, integrar, la usa en el cuarto párrafo. Vamos a la número 25. Para que alcancemos a terminar, nos quedan 2 nomás, de más vamos a alcanzar. La 25. ¿Qué propone el autor para integrar la ciencia y las humanidades en la educación universitaria? ¿Qué propone?
Letra A. Las disciplinas científicas y tecnológicas deben complementarse con asignaturas humanísticas. Eso no lo dice en ningún lado, digamos. No usa la palabra tecnológica en ninguna parte. Letra B. Los planes de estudio de las universidades deben considerar las características de los estudiantes de ciencia. Tampoco lo dice. ¿Se dan cuenta que hay cosas que aparecen alternativas que son meros distractores, que no están en el texto? Letra C. Las experiencias de otros países deben ser revisadas cuidadosamente para aplicar sus logros. Habla de otros países, pero en otro sentido. No en el sentido de que tengan que ser revisadas para aplicar sus logros. Letra D. Las humanidades deben cultivarse con una actitud científica y las ciencias deben buscar su sentido filosófico. Si van al párrafo van a encontrar eso. Letra E. La universidad debe pasar desde la supremacía de las humanidades al fortalecimiento de la enseñanza de la ciencia. Tampoco, porque lo que busca es la integración, no la supremacía de una sobre la otra. Pero por favor lean la letra D. ¿Cómo es tan sensata y tan clara y dice prácticamente lo mismo que está en el párrafo, en el cuarto? Sí, pues, justamente. Gatito, ven, Ashley, te voy a ensuciar las panties de nuevo. Ahí nos encendieron el audio, por ahí. Bueno. Mira, viene un camión, espérate. Ya, la alternativa de las humanidades deben cultivarse con una actitud científica y las ciencias deben buscar su sentido filosófico. Esa es la alternativa correcta. Dibuja, tú haces la tarea. ¿Hay alguien que está con el audio por allí? Un niñito, una niñita que está haciendo la tarea. A ver. Llegó tu mamá que tiene tetita. Vamos a Bueno, la mamá. Ya. Voy a buscar a la mamá. Entonces, es la letra D. La 25, la letra D. Estoy poniendo zapatos. Pasemos a la número 26. La número 26 es la última. La última de este texto. La última de este texto. ¿Qué afirma el autor sobre la ciencia en el texto? Sobre la ciencia. Pongan atención a la pregunta. ¿Qué afirma el autor sobre la ciencia en el texto? Esa es la 26. Y en este caso, ¿es distintiva de la cultura contemporánea? La ciencia, efectivamente, es distintiva de la cultura contemporánea. ¿Aparece eso en el texto? Sí, aparece efectivamente en el texto. La ciencia es distintiva de la cultura contemporánea. La número 2. ¿Requiere del uso de la imaginación? Por supuesto. No, la Antonella no puede. La ciencia requiere del uso de la imaginación. Es también correcto aquello. La número 3. Ponete zapatos. Hay un audio por ahí abierto. Sí, yo te amo mucho. Toma, esto te mandó tu papá. Una mamá con un pequeño y una pequeñita por ahí. Bueno, la número 3 dice que la ciencia es antagónica a la humanidad. ¿Será efectivo eso? Sin haber leído el texto, ¿ustedes creen que la ciencia es antagónica a la humanidad? ¿Qué dice el texto? Que deben complementarse y que deben integrarse. Por lo tanto, la número 3 no va. La número 3, nada que ver. La ciencia no es antagónica a la humanidad. Por lo tanto, aquí inmediatamente vamos a encontrar la... Mil disculpas, dice Daniela. Muy bien, no hay problema, Daniela.
Daniela, a todos. Mil disculpas, estaba mi hermana y su hija conectó el audio. No hay problema, no hay problema. Todo bien, Daniela, todo bien. Todo bien. ¿Se colocó las medias al final o no? Eso tiene que colocárselas. ¿Eh? Bueno, ¿qué afirma el autor sobre la ciencia en el texto? Entonces acá, la alternativa correcta, ya dijimos que estaba bien la 1, que es distintiva de la cultura contemporánea, y dijimos que la 2 también, que requiere del uso de la imaginación, pero que la 3, que la ciencia sea antagónica a la humanidad, el texto no lo dice, y uno, por sentido común, no puede señalar que las humanidades sean antagónicas a la ciencia, todo lo contrario. La idea es que se complementen y que ojalá se integren. Eso es lo que pretende, por lo menos, en este texto, don Mario, al haberlo escrito, en este fragmento, porque recordemos que es un fragmento, es una parte del texto completo, ¿ya? Entonces aquí la alternativa, ¿qué alternativa sería la correcta? Muy fácil. La alternativa correcta sería la letra D, la D de dedo. Solo 1 y 2. Solo 1 y 2 sería la alternativa correcta en la número 26. Así es que la otra no tenía nada que ver, que era antagónica con las humanidades. Eso en ninguna parte del texto se señala. Y con esa finalizamos lo que es el análisis y la descripción del texto número 3, que nos ha correspondido trabajar en el día de hoy. El número 4, que va de la pregunta, como ven ustedes, de la 27 a la 36, el artículo de divulgación científica publicado en la sección de reportaje del periódico La Segunda del año 2018. Los misterios de las ballenas, para que lo vayan leyendo. Los misterios de las ballenas, ¿ya? La leyenda de las blancas, es un texto un poquito largo, pero no es tan profundo como el anterior, este es más informativo. Este es un texto informativo, no literario, informativo, de un periódico, cuidado. Los misterios de los cantos, es largo, sí, ¿eh? Es bastante largo el próximo texto que nos toca la próxima semana, el día 9, que nos vamos a estar reencontrando. Así es que por hoy, les repito las respuestas correctas rápidamente, antes de que llegue don Rodolfo con la ciencia. Ya está don Rodolfo preparado acá para la clase de ciencias. Recuerden que siempre va a las 4. Hoy excepcionalmente... Don Rodrigo. A Rodrigo. Don Rodrigo Pavés. Claro, don Rodolfo Naranjo, que nos colabora en la parte técnica. Rodrigo Pavés. Ya viene. Ya, letra 20 era C, 21B, 22E, 23C, 24B, 25D y 26D. ¿Ya? Muy bien. Vamos a dejarlo hasta aquí para que el profesor tenga el tiempo para contactarse con ustedes e instalarse. Muchas gracias por su atención, que les vaya muy bien y nos encontramos el próximo jueves. Espero que les haya servido esta clase y pongan mucha atención a los distractores, a lo que se dice y a lo que no se dice en el texto, lo que es sensato, lo que no es sensato, lo que es descabellado, pregunta implícita, explícita. Los párrafos se separan siempre por punto aparte. Gracias. Que estén bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas tardes a todos.